Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que honestamente me ha tocado el corazón. Hoy vamos a hablar de Serkan Yozge y de un amor que parece desafiar absolutamente todo. Ya saben que en este canal nos encanta explorar esas historias que nos hacen creer un poquito más en el amor, en la conexión humana y en esas fuerzas que parecen ir más allá de lo que entendemos. Y la historia de Serkan Yozge, como el título sugiere, es precisamente eso, un amor que traspasa todas las barreras. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a desgranar cada detalle de su increíble relación. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Le dan un toque a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque prometo que tenemos contenido que les va a encantar. Así que, ¿quiénes son Serkan Yozge y por qué su historia resuena tanto? Bueno, a menudo pensamos en las barreras como muros físicos, como distancias geográficas, o quizás diferencias sociales. Pero las barreras más grandes, las que realmente ponen a prueba a una pareja, suelen ser las internas, las emocionales, las que vienen dadas por circunstancias inesperadas o por la propia vida. Y la historia de Serkan Yozge es un testimonio poderoso de cómo el amor, cuando es genuino y profundo, puede encontrar la manera de florecer y prevalecer a pesar de todo. Para entender verdaderamente su viaje, tenemos que retroceder un poco y conocer los inicios. Imaginen un encuentro que parece sacado de una película, pero que en su caso, es la cruda realidad. Desde el principio su conexión fue eléctrica, instantánea. Había una chispa, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Se enamoraron de la esencia del otro, de sus almas, de esa magia que solo surge cuando dos personas están destinadas a encontrarse. Pero como suele suceder en las historias más conmovedoras, la vida no tardó en presentarles desafíos. Y no hablo de pequeños obstáculos, sino de esos que te hacen cuestionar todo, que ponen a prueba la fortaleza de tus cimientos. Uno de los aspectos que hace tan especial a su historia es cómo manejaron estas adversidades. En lugar de alejarse, se aferraron el uno al otro con una determinación férrea. Por ejemplo, hubo momentos en los que las circunstancias externas intentaron separarlos. Quizás la presión social, las expectativas de los demás, o incluso la distancia física, que puede ser un monstruo para cualquier relación. Pero lo que me fascina de Serkan Yozge es su capacidad para ver más allá de lo superficial. Ellos se centraron en lo que realmente importaba, su amor, su compromiso y el futuro que soñaban construir juntos. Y hablemos de la comunicación. En cualquier relación, una comunicación abierta y honesta es clave. Pero en su caso, se convirtió en un salvavidas. Hubo momentos de duda, de miedo, de incertidumbre y supieron abordarlos hablando, escuchando y validando los sentimientos del otro. No se escondieron de sus miedos, sino que los enfrentaron juntos como un equipo. Lo que también admiro profundamente es la resiliencia que demostraron. La vida les lanzó golpes, pero en lugar de derrumbarse, encontraron la fuerza para levantarse una y otra vez. Y lo hicieron no solo por ellos, sino también por el amor que se profesaban. Su amor se convirtió en su motor, en su ancla, en la razón para seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Piensen en todos esos momentos en los que, en situaciones similares, la gente tiende a rendirse, a buscar la salida fácil. Serkan Yozge eligieron el camino más difícil, el de la perseverancia, el de la fe en su vínculo. Y es precisamente esa elección la que los ha llevado a donde están hoy. Además de los obstáculos externos, también es importante considerar las batallas internas que pudieron haber enfrentado. A veces nuestros propios miedos, inseguridades o traumas pasados pueden ser las barreras más difíciles de superar. Pero en su relación, parece que encontraron un espacio seguro para ser vulnerables, para sanar y para crecer juntos. El amor que se tienen les permitió verse el uno al otro de una manera pura y desinteresada, aceptando sus imperfecciones y celebrando sus fortalezas. Otro punto crucial en su historia es la adaptabilidad. El mundo cambia constantemente y las relaciones también deben hacerlo. Serkan Yozge demostraron una increíble capacidad para adaptarse a las diferentes etapas de su vida, a los cambios en sus circunstancias y a las nuevas realidades que se presentaban. No se aferraron a una idea rígida de cómo debía ser su relación, sino que permitieron que evolucionara y se fortaleciera con el tiempo. Y es que al final del día, el amor verdadero no se trata de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de superarlos juntos.
Se trata de construir un refugio seguro en medio de la tormenta, de ser el pilar del otro cuando la vida se vuelve inestable. Y la historia de Serkan Yozge es un ejemplo perfecto de esto. Su amor no es perfecto en el sentido de estar libre de dificultades, sino que es perfecto en su capacidad para resistir, para adaptarse y para salir fortalecido de cada desafío. Imaginen la cantidad de fortaleza que se necesita para mantener viva una llama de amor cuando las circunstancias intentan apagarla. Es un acto de valentía, de coraje y de una convicción profunda en la otra persona. Serkan Yozge nos enseñan que el amor no es algo pasivo, sino algo que se construye, se nutre y se defiende activamente. Su historia me recuerda que las conexiones humanas más profundas a menudo surgen en los momentos más inesperados y se fortalecen en las adversidades. Es como si la vida pusiera a prueba el amor para ver si es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Y en el caso de Serkan Yozge, la respuesta es un rotundo sí. Hemos hablado de las barreras externas, de las internas, de la comunicación, la resiliencia, la adaptabilidad. Pero lo que realmente une todo esto es la profunda admiración y respeto que se tienen el uno al otro. Se ven como iguales, como compañeros de vida, y se apoyan mutuamente en sus sueños y aspiraciones. Este respeto mutuo es el cimiento sólido sobre el que han construido su amor. Y creo que es importante que todos reflexionemos sobre esto. ¿Qué barreras enfrentamos en nuestras propias vidas y en nuestras relaciones? ¿Cómo podemos aprender de la fortaleza y el compromiso de Serkan Yozge? Sus historias no son solo para ser admiradas, sino para inspirarnos, para darnos esperanza y para recordarnos que el amor verdadero es una fuerza poderosa que vale la pena luchar. Así que, para resumir, hoy hemos explorado la increíble historia de Serkan Yozge, un amor que ha demostrado trascender todo tipo de barreras. Hemos visto cómo su conexión inicial, la forma en que enfrentaron los desafíos externos e internos, su comunicación inquebrantable, su increíble resiliencia y su capacidad de adaptación han sido los pilares de su relación. Su amor es un testimonio de que cuando hay una conexión genuina y un compromiso profundo, no hay obstáculo que sea insuperable. Nos han enseñado que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección activa, una lucha constante y una construcción diaria, basada en el respeto, la admiración y la fe mutua. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la conmovedora historia de Serkan Yozge. Espero de corazón que les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre su historia. ¿Qué barreras creen que son las más difíciles de superar en una relación? ¿Hay alguna otra historia de amor que les haya impactado de manera similar? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, les ha emocionado o les ha enseñado algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan inspirarse y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.